Muy buenas noches a todos y cada uno de los presentes. Es una bonita decisión el ver que han tomado el estar aquí en esta noche. Bienvenidos a todos ustedes que ya están en las redes sociales, unidos esta tarde para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuchar el consejo de su palabra. Vamos a ir al Señor en oración en esta noche, así que le invito a que inclinen sus rostros allí donde usted se encuentra en su hogar, si quiere doblar sus rodillas. Vamos a ir al Señor en esta noche, todopoderoso y maravilloso Señor. Te doy infinitamente gracias, Padre, por el cuidado y la protección a lo largo de este día, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu divina providencia, por tu amor y tu gracia. Si no fuera por tu amor y tu gracia, Señor, ¿dónde estaríamos en este momento? Gracias te doy, Padre, por el privilegio que tenemos, Señor, en esta noche, de estar aquí reunidos, Señor, en tu casa de oración, donde tu presencia siempre está, Señor. Porque eres fiel aquí, Señor, siempre. Muchas veces hemos fallado, no hemos llegado, pero tu fidelidad, tu presencia siempre ha estado aquí esperándonos. Gracias, Señor, por estar todos los días donde quiera que vamos y estamos, Señor. Bendice, Padre, te ruego cada corazón, cada mente aquí presente. Igual por cada una de las familias, Señor, en sus hogares. Que tú seas, Señor, bendiciéndoles, cuidándoles, supliéndoles, ayudándoles y protegiéndoles, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado y bendecido, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta noche en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Sea tu nombre exaltado y glorificado en esta noche. Señor, te ruego, Padre, que tú seas bendiciéndonos, una bendición muy especial, Señor, conforme a cada necesidad de nuestras vidas. Nos suplico, mi Señor amado Jesucristo, nuestro Salvador, en nombre de honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Vamos al libro de los Salmos. Rápidamente quiero compartir Salmo 116. Dice así la palabra del Señor: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Esta es palabra de Dios. Así es, ¿verdad? Esta noche venimos a alabarle y glorificarle porque ha sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros y con cada uno de los nuestros. Ahora le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Rafa y a nuestro hermano Juan Ríos, que nos ayudarán a dirigir este precioso himno. Una vez nos ponemos de pie, hermanos, y recordemos que nuestra fe necesita un apoyo. Una fe sin un apoyo, sin un fundamento, no es fe, pero nuestra fe está basada en las promesas del Señor Jesús. Vamos a cantar este canto. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas
Gracias, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero sus promesas nunca. Esas permanecen para siempre. Y también nosotros como hijos de Dios permanecemos para siempre, ¿verdad? Ahora le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Rodolfo que nos trae el mensaje de esta noche, así que pónganse cómodos allá en su casita. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Ahorita que nuestro hermano Ríos decía, con un poquito de vergüenza se los voy a decir porque no acostumbro yo a decir tanto cosas personales, pero decía él, necesitamos un apoyo. Yo en mis tiempos de juventud, allá en mis 13, 14 años, trabajé en un expendio de pollo y me apodaron el pollo. Entonces cada que alguien en el salón decía, hey, necesitamos apoyo, pollo, levántate, te ocupan, y yo, ay, me vino a la mente que nuestro hermano dijo eso porque me lo tuve que comer como por 3 o 4 años, ¿cierto, hermano? Bien, el mensaje de esta noche, hermanos, lo he titulado El valor que no se ve. Valor de valentía. Hoy es 16 de septiembre. Hoy México conmemora un aniversario más de su independencia. Es creo el 210 aniversario de la independencia de México. Pero fíjense qué cosa tan curiosa de la independencia de México. México, ellos solos dictan que se van a independizarse de España en 1810, pero México no va a lograr su independencia hasta 11 años después. Curioso, porque la mayoría de los países celebran la independencia en el año que logran la independencia, pero no es el caso de México. México se declara independiente, pero no se va a lograr la independencia hasta 10, 11 años después. ¿Por qué les digo, por qué menciono esto de la independencia? Bueno, pues primero porque es 16 de septiembre, pero otra razón es porque a mí siempre me ha llamado la atención la historia. Desde mi niñez me encantaba la historia, siempre fue una de mis materias favoritas. Mi primer acercamiento con la historia, tanto nacional como universal, es en la primaria. En la primaria a la que yo fui, teníamos libros gratuitos y algunos de esos libros tocaban la historia. Y eso, el que fuesen gratuitos, pues era en cierta parte bueno, porque nuestros padres no tenían que gastar en libros, pero en cierta parte no era tan bueno. Estos libros eran expedidos por una agencia gubernamental. La Secretaría de Educación Pública expedía aquellos libros. Entonces, cuando tocaba temas históricos, temas patriotas, no los tocaban con parcialidad. Tenían tendencia a magnificar, a idealizar o incluso hasta mitificar ciertas personas, ciertos personajes o ciertos hechos que ocurrieron. Y hoy ya con los años me pongo a pensar, ¿qué tan bueno será que algunos hechos sean maquillados, que algunos hechos sean alterados, que algunos hechos sean mitificados para generar un sentimiento, vamos a decir, de patriotismo en aquellos que leíamos aquellos libros? ¿Qué tan bueno será maquillar o alterar o mitificar la verdad? Es decir, que nos den algo que no ocurrió, pero bueno, pues le va a servir a él en el futuro. Mire, yo tengo ya 41 años y a través de ciertos años he descubierto que muchas cosas que yo aprendí en aquellos libros de historia, que a mí, no solo a mí,
A millones de niños se nos enseñaron historia alterada, se nos enseñaron mentiras o se nos enseñaron mitos, cosas que no fueron verdad, cosas que no ocurrieron. O como algunos personajes, para hacerle un poquito de justicia, los han, en un término, los han satanizado, los han vuelto los más malos de la historia. Y cuando uno investiga, se da cuenta que no eran tan malos como a muchos nos hicieron creer. Mire, algunos mitos que a mí me enseñaron. El cura Hidalgo, el que llama a la independencia porque él ve la injusticia social que había entre las castas, la diferencia tan enorme que había entre mulatos, entre mestizos, entre criollos, a comparación con los españoles. Esa fue supuestamente la causa principal de que Hidalgo llamara a la independencia y a la independencia de España. Bueno, Hidalgo no quería tanto la independencia de España. Lo que pasa es que en aquellos años el Imperio Español, que incluía la Nueva España, la cabeza principal era un gobernante francés impuesto por la fuerza, José Bonaparte. Entonces, si usted ha puesto atención, a veces ahí en algunos películas o libros incluso, dice, bueno, viva la religión católica. Pero Francia no comulgaba con el catolicismo. En parte por eso Hidalgo no quería a ese gobierno. Pero de ahí a que digan que él quería la independencia de España, no es tan así. Otra cosa que a mí no me enseñaron, y yo lo descubrí, cuando lo descubrí fue un choque emocional, porque en mi niñez, pues yo idealizaba a Hidalgo, el padre de la patria. Y nos tocó ir, en mis tiempos ya de estudiante más adolescente, me tocó ir a la ciudad de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, varias ciudades del estado de Guanajuato, y descubrí que Hidalgo no era tan casto como yo lo creía que era, porque tuvo varios hijos, tuvo descendencia. Entonces Hidalgo se le considera padre de la patria, pero también padre de familia. Hidalgo tuvo descendencia. Yo cuando lo leí, pero entonces lo que a mí me enseñaron de Hidalgo, me enseñaron una mentira. ¿Quién de aquí sabe, no tiene mucho que ver con la independencia, pero tiene que ver con la historia? ¿Quién de aquí sabe quién es Juan Escutia? ¿O quién fue Juan Escutia? ¿Les suena el nombre? Dice que el mundo es de los aventados, como Juan Escutia. Para aquellos que no conocen o que no saben quién es Juan Escutia fue un cadete del Colegio Militar de Chapultepec. Hace muchos años el castillo de Chapultepec era un colegio militar. En la invasión que hizo Estados Unidos a México, allá por 1840, 40 y tantos, Estados Unidos invade totalmente México. Hay un historiador que dice, no me extraña que Estados Unidos haya ganado la guerra. Lo que me extraña es que tardó tanto en ganar la guerra, porque la diferencia era abismal. Estados Unidos llega hasta el centro de México, toma el castillo de Chapultepec, y muchos crecimos con la historia de que Juan Escutia, al ver que venían los soldados estadounidenses, se enrolla en una bandera y se avienta a un acantilado, se avienta al vacío, y ahí muere él. ¿Qué cree? Un mito. Nunca se aventó. Sí murió, pero nunca se enredó en ninguna bandera y nunca se aventó en ningún acantilado. La bandera que tomaron en el castillo de Chapultepec estuvo muchos años en Washington, casi 100 años en Washington. Es más de 100 años, porque fue de vuelta al país de México en el año de 1950, más o menos.
Pero ¿y entonces la historia que yo creí? La que me enseñaron como verdad. Y eso lo vine a descubrir muchos años después. Pero ¿sabe que esto de mitificar, idealizar personajes no es exclusivo de México? En casi todos los países ocurre esto, para generar un sentimiento de patriotismo hacia aquellos héroes que nos dieron patria. Aquí en Estados Unidos cuenta una historia, cuenta la leyenda, un personaje llamado Paul Revere, un joyero que estaba envuelto en el complot de independencia. Al darse cuenta que el complot ha sido descubierto, supuestamente monta su caballo, va por las calles gritando: "The British are coming, the British are coming". Los británicos vienen, los ingleses vienen, los ingleses se dieron cuenta. Tampoco ocurrió así. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, un hombre que iba a liderar un país libre, era dueño de personas que no eran libres. Era dueño de esclavos. Pero no solo George Washington. Muchos de los que se llaman padres fundadores, que firmaron el Acta de Independencia, eran dueños de esclavos. Esa era la cultura de esos tiempos. Ellos tenían haciendas que no podían progresar sin la mano de obra de esclavos. ¿Qué será mejor? ¿Aprender la historia tal y como es o aprender la historia maquillada? Mire, la Biblia no es un libro de historia, pero contiene muchísima historia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y a veces, hermanos, uno como cristiano puede caer en el error también de idealizar o mitificar los personajes bíblicos. Pero dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Moisés asesinó, Abraham mintió, Noé se emborrachó, Pedro era de un carácter agresivo, de un carácter bravo, Pablo persiguió a la iglesia. ¿Oculta la Biblia esos detalles? ¿Magnifica la Biblia las virtudes de ellos para esconder los errores que cometieron? No. La Biblia nos muestra a los personajes tal y como son. No caen en el error de esconder lo que no quiere que la gente sepa y solo exponer los aciertos de ellos. No, los expone tal y como son. Hay un personaje bíblico del que tenemos bastante información, creo yo, casi desde su niñez hasta su muerte. Este personaje es David, un hombre que fue muy valiente, hermanos, muy valiente, un hombre muy aguerrido, un hombre bravo, un hombre tan bravo, tan aguerrido, que no se le permitió construir templos. Tú has derramado demasiada sangre para que te permitamos construir templo a Dios. No puede ser tú, va a ser tu hijo. Pero este hombre valiente también tuvo sus errores y la Biblia no nos los esconde. Vamos a leer algo que ocurrió en la vida de David y que nos enseña cómo la Biblia no esconde los errores que ellos cometieron, las faltas que ellos cometieron. Vamos a ir al libro de Samuel, a primera de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer los versos del 10 al 15. Capítulo 21, del 10 al 15. Y voy a decir: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de aquí le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo:
hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y David puso en su corazón estas palabras, escuche esto, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Fíjese lo que va a causar el gran temor en la actitud de David. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo aquí a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? ¿Ven lo que pasó, David? Tuvo gran temor, y el gran temor hizo que David le jugara al loco. Literalmente le jugó al loco. Le dio mucho miedo. Vemos cómo aquí David sale la humanidad de él. Le dio miedo. Fue a meterse al campo del enemigo. Y sabe que esta acción que hizo David de irse a meter ahí, de jugarle al loco, iba a contribuir para que murieran bastantes sacerdotes. Este hecho estuvo involucrado en una cadena de sucesos que culminó con la muerte de muchos sacerdotes. Una orden que expidió Samuel, pero en parte por vengarse de que le habían ayudado a David. Pero ve cómo la Biblia no nos esconde lo que David hizo. Y sabe que personalmente esta humanidad de aquellos personajes bíblicos, para mí, yo los considero admirables, porque a pesar de sus defectos, a pesar de sus fallas, que todos las tenemos, ellos se esforzaron por servir a Dios. Bien o mal, ellos se esforzaban. Y en el caso de David, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese esa personalidad. Para ser una persona conforme, para ser una persona adepta al corazón de Dios. Pero ¿podríamos catalogar a David de cobarde por este episodio? Porque David tuvo miedo, ¿podríamos decir que David fue un cobarde? No. David fue un hombre muy valiente, se lo dijo, un hombre muy aguerrido. Ahora fíjense, David, aunque nosotros no lo idealizamos, no lo mitificamos, David sí tuvo algo en común con aquellos personajes, vamos a decir, históricos, patriotas, que muchos idealizan o que muchos mitifican. El factor común es que ambos se opusieron o se rebelaron contra rivales más poderosos, contra rivales que en el papel eran mucho mayores que ellos. Hidalgo se rebeló contra un rival mucho más poderoso que él. George Washington hizo lo mismo. Pero de ahí a que los idealicemos, hay una buena diferencia. Hay una batalla legendaria, diría yo que casi por todo mundo conocida, en la que David es partícipe, en la que David se tiene que enfrentar literalmente a un gigante. ¿Qué batalla es esa? David contra Goliat. E incluso el mundo, cuando ve algo en papel muy disparejo, dice, es como si fuese David contra Goliat, porque la diferencia pues sí era bastante, o al menos lo que el ojo humano percibía sí era bastante. Vamos a leer un poquito de esa batalla, pero sabe que en esa ocasión David iba a librar 3 batallas, 3 enfrentamientos. Casi siempre nos enfocamos en el que el papel era más poderoso.
Vamos a ver, en vez de ver el primer rival, vamos a ver el último rival que en esa ocasión iba a tener David. Vamos a ver ahí el libro también de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 4 al 7. Capítulo 17, versos del 4 al 7. Y se salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Aquí la palabra paladín, hermanos, es un campeón, un representante digno de aquel pueblo. Un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ponga atención a la armadura que va a traer este hombre. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Y como si todo esto no fuera suficiente, dice, iba su escudero delante de él. Para que tenga una idea del tamaño de Goliat, algunos estudiosos dicen que Goliat era de 2 a 3 metros. En pies, cuando yo vi la conversión a pies, me quedé impresionado. De 6 a 10 pies. Para que tengan una idea, un más o menos como de aquí al largo. Un más o menos. Imagine que se le pare de usted un rival de ese tamaño. ¿Cuál sería nuestra reacción? Recuerdo que en una ocasión, hermanos, fui a la casa de un fisicoculturista, de esas personas que se la pasan en el gimnasio comiendo batidos y, en fin, el propósito de ellos es cultivar su cuerpo. Y cuando llegué a la casa del hombre, y yo casi dije, no, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Ese hombre le hacía así y en el dedo tenía músculos, hermano. Imagine un guerrero de ese tamaño. Póngale 2 metros si quiere. Todo su armadura. Y por si eso fuese poco, delante de él iba su escudero, como si el escudero le hiciera falta. ¿Y qué era lo que aquel gigante hizo en el pueblo de Israel? ¿Y cómo lo tomó el pueblo de Israel? Mire, vamos a leer ahí igual 1 Samuel 17, pero ahora el verso 16. Dice 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Sabe qué hizo en 80 ocasiones? Provocar al pueblo de Israel. Otras versiones, el vocablo que aquí utilice para provocar, lo traduce como humillaba, avergonzaba al pueblo de Israel. No fue una vez, no fueron 2 veces, no fueron 3 veces, no fueron 4 veces, no fueron 10 veces, fueron 80 veces. A un ejército, día, por la mañana y por la tarde. ¿Y qué efecto tuvo aquel gigante que provocaba, que avergonzaba, que humillaba al ejército de Israel? ¿Qué efecto tuvo en el ejército de Israel? Vamos a leer ahí la reacción del ejército en el verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, escuche esto, gran temor. Les temblaban las piernas cuando miraban a aquel gigante. Tenían gran temor. Y aunque aquel los provocaba, les picaba la cresta,
ninguno se animaba. Les digo, algunas versiones traducen el vocablo como avergonzar, como humillar al pueblo de Israel. Bueno, pero esto fue en los soldados. Pero ¿qué pasa con el comandante en jefe? Con el que liderea este escuadrón. Vamos a leer la reacción de este jefe. Volvamos un poquito ahí atrás, igual capítulo 17, pero ahora el verso 11. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo va a creer uno en un proyecto cuando el líder de ese proyecto no cree en ese proyecto? Cuando el líder de una empresa no cree en esa empresa. ¿Qué clase de confianza le va a infundir a su gente? Y este hombre pues nos dice que tenía gran miedo. Y póngase a pensar, Goliat fue 80 veces. Pero ¿cuántas veces atacó al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces demostró lo que podía hacer en batalla en esa ocasión? ¿Nos narra la escritura acaso que atacó aunque sea una vez? Ni una sola vez. Ellos se dejaron llevar por lo que veían. Y es algo paradójico, porque luego vamos a ver cómo Israel barre a ese ejército, pero no lo va a barrer hasta que un solo hombre demuestra un valor que no se veía, un valor que no se ve. Después de que David mata a Goliat, nos dice aquí el pasaje, no lo vamos a leer por la cuestión del tiempo, dice que todo Israel, que los hijos de Israel, que el ejército de Israel se arma de valor y destruye aquel ejército filisteo. Pero no ocurre hasta que un jovencito que a lo mucho tenía 19 años, pudo haber tenido 15, pudo haber tenido 16, un jovencito rubio de buen parecer, pero nada comparado con aquel gigante guerrero. No es hasta que este jovencito derrota a ese gigante que todos los demás se arman de valor. Ahora, yo les dije que David tuvo 3 batallas en esa ocasión. Goliat era de un pueblo enemigo. Pero ¿qué pasa cuando tu enemigo, cuando tu adversario, cuando aquel que tienes que contradecir es de tu propia casa o es de tu propio pueblo? ¿Cómo librar ese tipo de batalla? Vamos a leer las otras 2 batallas que David tuvo que librar. Igual, capítulo 17, ahora el verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, el hermano mayor de David, con aquellos hombres, escuche, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire la opinión que tenía el hermano mayor acerca de David. Yo conozco tu soberbia y tu malicia en tu corazón, que para ver la batalla has venido. Esa era la opinión que tenía el hermano mayor de David. Aquel que en la casa de David solo estaba por debajo del propio padre de David. ¿Cómo contradecir a tu hermano mayor cuando tú eres solo un jovencito? Bueno, este es el hermano mayor. Vamos a decir, aquel que tiene una autoridad en tu casa. Pero ¿qué pasa cuando aquel que tiene la autoridad es en todo el reino, en toda la ciudad?
Vamos ahora al verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Creía Saúl que David podía enfrentarse a aquel gigante? ¿Qué opinión tenía el hermano mayor de David acerca de David? Tú no has venido aquí más que para estar de argüendero, para ver qué va a ocurrir. David tuvo que tener un valor para enfrentar a aquel gigante. Pero antes de enfrentar a aquel gigante, tuvo que tener un valor que no se ve para contradecir a su hermano mayor y contradecir al propio rey de su tierra. David se iba a convertir en un rey y eventualmente, hermanos, iba a tener muchas victorias contra muchos pueblos enemigos. A veces nos enfocamos solo que venció a un gigante, aquel gigante Goliat, pero no. La Escritura narra que venció y mató a más gigantes. Había uno que dice que tenía una cama como creo de 3 metros y David se lo escabechó. Pero antes de que David hiciera todas esas hazañas, todas esas proezas, David tuvo que armarse de valor y dejarle saber a alguien de su propia casa, a alguien de su propio reino, que estaban equivocados. Hoy el país de México celebra su independencia. No quiero decir algo incorrecto, pero creo que varios países de Centroamérica en este mes también celebran su independencia. Y está bien, no digo que sea algo necesariamente malo. Pero ¿independencia de qué? Pónganse a pensar, ¿independencia de qué? ¿De un gobierno corrupto? Pues yo no sé si el gobierno que esté hoy no sea corrupto. ¿De injusticias sociales? Pues no sé si hoy no se cometan tantas injusticias sociales. Pero hace más de 2000 años vino un hombre que nos dio verdadera independencia. Independencia de la consecuencia del pecado. Una independencia que va a durar para la eternidad. No va a durar los años que nosotros estemos en esta tierra. Pero seguir a ese hombre requiere valor. Un valor que muchas veces muchos no van a ver. Goliat demostró un valor bravucón que muchos veían, pero David demostró un valor que su hermano no veía, que su rey no veía. Esta iglesia tiene retos en el futuro. Nosotros como individuos, como miembros de esta iglesia, tenemos retos hacia el futuro. Queremos crecer. Y probablemente nos vamos a encontrar con gigantes financieros, con gigantes de opiniones. Nos vamos a encontrar con opiniones de algunos de afuera que van a decir: no, tú no puedes, tú eres un muchacho. Quizás nos vamos a encontrar con opiniones de nuestra propia casa, en la iglesia, que nos van a decir también: tú no puedes. Mire un texto que me gustó, esta versión que yo encontré. Sé que muchos la conocen, pero me encantó cómo esta versión está descrita. Libro de Mateo 11, me parece que es 11:12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando, escuche esto, contra viento y marea. Otras versiones creo que lo dicen con gran esfuerzo.
Y los que se esfuerzan, igual la versión Reina Valera dice, y los violentos logran aferrarse a Él. La iglesia va a seguir caminando, hermanos. Con usted o conmigo, a bordo o no a bordo, la iglesia va a seguir caminando, porque es un propósito de Dios. Sin embargo, si usted y yo queremos ser independientes del mundo, tenemos que reconocer que somos dependientes de Cristo. Y para que nosotros sigamos avanzando, logramos aferrarnos a ese objetivo, tenemos que reconocer que nuestras fuerzas humanas, nuestro conocimiento humano va a fallar. Pero el aferrarse a Cristo no va a fallar. Así que, mis hermanos, cuando a su vida vengan situaciones difíciles, porque van a venir, se lo garantizo, van a venir. Cuando a su vida vengan gigantes que van a ser difíciles de derrotar, demuestre un valor, pero quizás no un valor de bravucón, no un valor de andar buscando pleito, sino un valor como el que demostró David. Le digo a aquel gigante, sí, tú vienes con tus armas, con tu jabalina, con tu escudo, con tu escudero, pero yo vengo aquí en el nombre de Jehová, que es mucho más poderoso que cualquier enemigo que usted y yo podamos tener. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias al Señor, que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar. Todopoderoso y maravilloso Señor, en esta noche, Señor, te doy infinitamente gracias, Padre, por tu siervo, Señor, que has usado esta noche para, Señor, hablarnos por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser esos oidores, Señor, que retengamos tu palabra y la pongamos por obra, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, en regreso a nuestros hogares. Líbranos, protégenos en el camino y que encontremos nuestros hogares con bien, porque tu ángel, Señor, está bendiciendo nuestra salida y nuestra entrada. Padre, bendice a cada uno de los hermanos, sus hogares, Señor, allá donde han estado, Señor, juntamente con nosotros, unidos, escuchando tu palabra, y hemos orado y hemos alabado tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad más, Señor. Te rogamos, Señor, nos concedas el domingo nuevamente cumplir una cita más contigo en este lugar, Señor. Bendice, Señor, a cada una de tus hijas y de tus hijos, de tus siervos y tus siervas en este lugar, Señor. Te ruego, Señor, que tú seas, Señor, el resto de esta semana, cobijándonos, cubriéndonos